Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de las civilizaciones precolombinas, las cuales se encontraban en el centro y en el sur de América antes de que fueran descubiertas por Cristóbal Colón. Estas eran los mayas, aztecas e incas. Los mayas se encontraban en el año 100 a.C. y 1550 después de Cristo. Su ubicación era los estados de México y la península de Yucatán, lo que actualmente vendría siendo Guatemala, Belice, Honduras, Yucatán y Chiapas. La organización política era en base a ciudades-estado, las cuales tenían gobiernos independientes aunque todos formaban una civilización y una cultura en común. Su organización social se basaba en la jerarquía. La autoridad política era el Halach Yunik. Este cargo era hereditario a la línea masculina. Después le seguía el sumo sacerdote a Alma Khan. El jefe supremo delegaba la responsabilidad a la autoridad de los poblados, que eran los Batabub. Ellos eran los jefes de los poblados de familias campesinas. Y después estaban los Pentacub, que eran los esclavos. La economía se sustentaba en la agricultura, especialmente el maíz, que realizaban con el sistema de roza, aunque también cultivaron camote, yuca y cacao, construyendo canales de río. La unidad de cambio que utilizaban eran las semillas de cacao, campanillas de cobre y otros materiales como oro y plata. En la religión eran politeístas, es decir, rendían culto a muchos dioses, entre ellos dios de la lluvia, la muerte, el calendario, de los cielos y más. En general los mayas depositaban su confianza en los dioses, quienes controlaban el tiempo y las actividades del pueblo. La arquitectura maya fue una de las más complejas, donde las decoraciones de estas construcciones estaban hechas con estuco, donde predominaba la estructura piramidal. En el arte utilizaron tonos claros, realizando diseños muy naturales con buenas técnicas determinadas. Desarrollaron muchas esculturas las cuales tenían un carácter decorativo simbólico. Por otro lado, una de las grandes civilizaciones también fueron los aztecas, que se encontraron entre el año 1250 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Su ubicación iba desde la costa del Golfo de México hasta la del Pacífico y desde el Bajo Oaxaca. Su organización política era monárquico-teocrático. Las sociedades, pueblos o grupos viven por y para sus dioses. Los dioses rigen la vida del hombre y el hombre vive para alabarlos. En la organización social, el emperador azteca poseía un poder ilimitado. Junto a él, los guerreros y sacerdotes formaban el grupo social de mayor poder. Los guerreros eran el principal apoyo del emperador y permitió la creación de un imperio muy poderoso pero aislado políticamente. La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores, servidores públicos que se organizaban en grupos de parentesco llamados calpulli. La base económica era la agricultura y el comercio. Construían huertos flotantes, que eran las chinampas, hechas con cañas, ramas, barro y limo. El comercio era sustentado por el trueque. La religión era esencialmente politeísta. Uno de los aspectos más característicos de la religión era la práctica de sacrificios. Por ello, la arquitectura está vinculada con actos y creencias religiosas. Sus edificaciones más representativas son los templos pirámides, estos que siguieron las tradiciones constructivas de los mayas. Tenochtitlán fue una de las ciudades de mayor grandiosidad. La escultura se caracteriza por ser rígida y estilizada, posee un carácter mágico-religioso, presenta un conjunto de formas cúbicas y monolíticas, se expresa en sus dos modalidades clásicas, un bulto redondo y en relieve. Y por último, pero no menos importante, la civilización inca, que va desde el año 750 después de Cristo hasta el 1162 después de Cristo. La ubicación iba desde la parte occidental de la América del Sur, en particular los Andes, en la intersección del actual Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Es donde se encontraba el Imperio Inca, donde el territorio fue llamado el Tahuantinsuyo. En la política tenían un sistema teocrático y absolutista. La máxima autoridad era el Inca, llamado caudillo, quien era aconsejado por un consejo de orejones. Su organización social eran grupos de familia y cada uno recibía el nombre de ayú. Tenía un sector de tierras para trabajar en su beneficio y el del Estado. Se dividían en tres grupos: nobles, sacerdotes y pueblo. En la sociedad inca las clases sociales estaban bien diferenciadas. El clan incaico nutrió la aristocracia, de la que procedían el alto mando militar y político. El estrato social posterior estaba compuesto por los caciques locales y por los funcionarios de baja categoría. Su economía se basaba en la agricultura. Se le pagaba un tributo al Inca llamado mita, el cual se basaba en la mano de obra. Se dedicaron al cultivo en terrazas. Eso sí, la economía inca no utilizó la moneda ni el mercado, por lo cual el intercambio comercial se llevaba a cabo por lazos de parentesco.
La religión inca se caracterizó por ser politeísta y panteísta, ya que trataba de estar en armonía con la naturaleza que le rodeaba. La concepción giraba en torno a una creencia principal representada por el sol, por eso era uno de los símbolos más adorados por todo el imperio. La arquitectura es una de las más significativas en sus construcciones. Se destacaron por un trabajo muy bien hecho construyendo templos, fortalezas, palacios, tumbas, puentes y caminos. La pintura la plasmaban en sus piezas de cerámicas y en un tipo de pintura mural lograda a través de moldes. Definitivamente, estas han sido las más grandes civilizaciones de América, y por ello es que al paso de los años aún mantienen un legado para las nuevas generaciones. En el caso de los mayas, se centra en las ciencias, donde se desarrollaron en las matemáticas y astronomía. Gracias a ello, crearon su propio calendario, dejando un legado en la astronomía, escritura y anotaciones numéricas. Por otro lado, los aztecas dejaron abundante testimonio de su cultura en numerosas ciudades hoy semidestruidas. Sus manifestaciones artísticas es una de las más importantes de Mesoamérica antes de la llegada de los europeos. El desarrollo científico, el pueblo azteca destacó en medicina y en cuanto a farmacopea, avances notables en las matemáticas, agricultura, arquitectura y otros campos. Y finalmente, el legado inca es la arquitectura, donde usaron avanzadas técnicas para trabajar bloques de piedra, resistiendo muchas guerras y embates de conquista. Un gran ejemplo de esto es Machu Picchu, donde no utilizaron ningún tipo de cemento, sino que estaban acopladas entre sí. Ese es el gran legado de estas civilizaciones que hasta nuestros días permanecen vigentes, como su cultura, costumbres, en las construcciones que dejaron y que siguen maravillando al mundo.